Muy bien, espero que el tiempo de alabanza y adoración haya sido de bendición para tu vida. Vamos a entrar de lleno al mensaje de hoy. Hallarás el texto base para este estudio en el libro de Levítico, capítulo 23, versículo 26 al 32. Levítico 23, versículo 26 al 32. Y le hemos puesto por título Tiempo de pedir perdón. En el calendario de Dios, Dios ha establecido determinados días y fechas específicos donde Él nos convoca. Dios tiene un calendario de fiestas. Mal entendemos a veces que son fiestas judías, porque no son los judíos los que un día tuvieron la idea de que estas fiestas se llevaran a cabo. Dios le dijo a Moisés: estas son mis fiestas y yo los invito a celebrarlas conmigo. Las fiestas son de Dios y para Dios. Tienen un gran mensaje que tiene un cumplimiento profético perfecto. Cada una de esas fiestas, de las 7 fiestas de Dios, es una representación de la obra completa de Jesucristo. Las fiestas inician allá por la Pascua y terminan con Sukkot. Son 7 fiestas en el calendario de Dios. Estas fiestas, estas moed, estas celebraciones, estas convocaciones, nos animan a ir adentrándonos en la comunión con Dios y entendiendo la obra que Él está haciendo. Después de haber pasado las fiestas iniciales, se da un paréntesis, y hace unos días, literalmente el día viernes, nosotros del viernes por la tarde al sábado por la tarde, estuvimos celebrando Yom Teruah, la fiesta de las trompetas. Una fiesta que tiene un cumplimiento maravilloso en una visión profética pronta a cumplirse, que es el arrebatamiento de la iglesia del Señor. Nos dice el apóstol Pablo que el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo para llevar a su iglesia para que esté con Él. Ese evento profético se cumplirá muy pronto. Muy pronto. Dios nos ha permitido pasar este Yom Teruah, y no ha sido este Yom Teruah el momento en el que el Señor se ha llevado a su iglesia. Esto es simplemente una ampliación de misericordia. Que no se haya ido a la iglesia es una buena noticia. Es una buena noticia. Significa que la misericordia de Dios se sigue extendiendo en favor de aquellos que todavía no han llegado al conocimiento de Cristo. Y también en favor de una iglesia que tal vez todavía no está preparada para el encuentro con su Dios. No es un tiempo de olvido para nada. Dios no olvida sus promesas ni las tiene por tardanzas, como dicen algunos, según nos menciona el apóstol Pedro. Sino que les amplio en misericordia, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos, yo creo, no creyentes y creyentes, procedan al arrepentimiento. Entonces, este es un tiempo donde nos encaminamos, después de Yom Teruah, a la siguiente fiesta, que es la fiesta de Yom Kippur. Yom Kippur se celebra 10 días después, en el noveno, entre el noveno y el 10º día, 10 días después, se celebra esta fiesta, que es la fiesta del perdón. Es el día de la expiación, el día donde se perdonan los pecados. A veces, nuestro desconocimiento de las fiestas de Dios nos lleva a tener interpretaciones equivocadas de la Escritura y de la práctica cristiana. Así que hoy quiero darte por lo menos 3 verdades sobre esta fiesta. Preguntarnos tal vez qué es lo que esta fiesta nos enseña y cómo se aplica a nosotros. Así que acompáñame a ver esta fiesta. Primero te invito a leer el pasaje al que hacía alusión allí en Levítico 23. Dice la palabra del Señor, y leo de la versión internacional de la Biblia en esta ocasión lo siguiente. El Señor le dijo a Moisés: el día 10 del mes séptimo es el día del perdón. Celebrarán una fiesta solemne en honor al Señor, y ayunarán y se presentarán ofrendas por fuego. En ese día no harán ningún tipo de trabajo, porque es el día del perdón, cuando se hace expiación por ustedes ante el Señor su Dios. Cualquiera que no observe el ayuno será eliminado de su pueblo.
Si alguno hace algún trabajo en ese día, yo mismo lo eliminaré de su pueblo. Por tanto, no harán ustedes ningún trabajo. Este será un estatuto perpetuo para todos sus descendientes, donde quiera que habiten. Será para ustedes un sábado de solemne reposo y deberán observar el ayuno. Este sábado lo observarán desde la tarde del día 9 del mes hasta la tarde siguiente. Bien, el Señor literalmente está diciéndonos que hay un día, literalmente un día, que en el calendario de Dios, y los judíos lo han entendido así, es el día más solemne del año. Es el día más solemne del año, de los días de nuestro calendario. De los 360 días del calendario hebreo, o 365 días de nuestro calendario gregoriano, este día, Yom Kippur, que caerá este 2020 para nosotros, a la caída del sol del día domingo próximo, ¿sí? El próximo domingo, cuando nosotros estemos aquí compartiendo nuestra reunión, iniciará Yom Kippur, terminará el lunes, cuando nuevamente el sol vuelva a caer. Todo ese día, esas 24 horas, es una convocación que Dios hace al pueblo. Cada una de las celebraciones, vuelvo a decir, representa a Cristo. Y en todas las celebraciones Dios manda que se celebre, que se goce. Ese día, cada celebración se come, se bebe, se alegra. Pero en el día del perdón, no. El día del perdón es una fiesta muy diferente de todas. Muy distinta de todas. Porque en ese día Dios dice, deben afligirse. Deben pedir perdón. Deben arrepentirse. Deben negarse a ustedes mismos. Así que lo primero que quiero que veamos es la necesidad del arrepentimiento. En Levítico 16, versículo 19, donde se nos da las instrucciones de cómo debía llevarse a cabo, te animo a que leas luego todo Levítico 16, por una cuestión de tiempo no puedo hacerlo. Pero en los versículos 29 de este versículo, de este capítulo 16, la Biblia nos dice lo siguiente. Este será para ustedes un estatuto perpetuo, tanto para el nativo como para el extranjero. El día 10 del mes séptimo ayunarán y no realizarán ningún tipo de trabajo. En dicho día se hará propiciación por ustedes para purificarlos, y delante del Señor serán purificados de todos sus pecados. Será para ustedes un día de completo reposo, en el cual ayunarán. Es un estatuto perpetuo. Cuando uno pasa el Yom Teruah, cuando uno pasa el día de las trompetas, cuando uno ha escuchado la voz del shofar de Dios, que nos llama a convocarnos, a reunirnos delante de su presencia, nos presentamos delante de Dios y Dios nos dice, de aquí a 10 días, muchachos, es el día del perdón. De aquí a 10 días se tomará la decisión de cómo proseguimos en nuestra relación de intimidad. De aquí a 10 días yo voy a juzgar el pecado del pueblo. Pónganse a cuentas y prepárense para ese día. Porque Yom Kippur también se conoce como el día del cortar, como el día del ayuno, o como el día en el que se cierra la puerta. Es conocido Yom Kippur como el ayuno, porque es el único día donde el Señor dice que deben ayunar 24 horas. Dios no anda pidiendo ayuno, literalmente. Pero en este día, Dios le demandó al pueblo que debían ayunar. Vamos a ver luego lo que significa ese ayunar. Dios les dijo, como traducen otras personas, ese día será un día de negación para ustedes. Deben negarse a ustedes mismos. Y la negación sacrificial era el cese de alimentos por 24 horas, desde la caída del sol hasta la caída del sol del día siguiente. 24 horas de aflicción. Es un Shabbat Shabbatón. ¿Qué significa esto? Es un sábado alto. Es decir, sea el día que cayere, el día 10 de este mes, en el calendario hebreo obviamente,
ese día se trataría como un sábado, literalmente. Este año 2020, ellos tendrán el Shabbat del viernes al sábado y el domingo por la tarde, que es el primer día de la semana, en el calendario hebreo será un Shabbat también. Será un Shabbatón, cualquier día de la semana que el Señor diga que ese día se tiene que transformar en un sábado, se transforma en un sábado, porque Dios así lo dice. Y había que guardar completo reposo, no se podía trabajar, porque era un día donde se tenían que presentar delante de Dios para ponerse a cuentas con Dios. 24 horas para afligir mi carne y ponerme a cuentas delante de Dios. Mientras que por un lado el sacerdote iba a pedir perdón por sus propios pecados, por la inmundicia de el pueblo alrededor del tabernáculo y por los pecados de cada uno de los ciudadanos del pueblo. El pueblo debía estar afligido, en ayuno, en reflexión y en el mismo acto de estar pidiéndole perdón a Dios. El sacerdote entraría con la sangre del sacrificio, pero el pueblo tenía que acercarse a pedir perdón. Un hombre, un sacerdote escogido del linaje de Aarón entraría con la sangre en representación de ellos, pero ellos tenían que estar unidos en ese acto pidiendo perdón. 24 horas para pedir perdón. 10 días Dios les da. Mediten en sus caminos, mediten en sus andares, porque nos vamos a poner a cuenta, porque después del día del perdón van a estar conmigo en esa intimidad de la fiesta de Sukkot, la fiesta de los tabernáculos. Pero ese día, este día literalmente, dice el Señor cortaría del pueblo a todo aquel que no se hubiese arrepentido. Cuando nosotros vemos el cumplimiento profético, porque esto todavía no se ha cumplido a su perfección en la profecía, se realizará después del próximo Yom Teruah. Digo próximo, no específicamente el Yom Teruah que se celebrará el año próximo, sino en el próximo Yom Teruah profético, cuando la iglesia sea llevada, que bien podría ser el Yom Teruah del año próximo, o en algún otro Yom Teruah de los años por venir. Eso solamente el Señor lo sabe. Solo sé que ese Yom Teruah está cada día más cerca. Y cuando ese Yom Teruah se dé y la iglesia sea llevada, empezará el Yom Kippur que Dios tendrá con el pueblo de Israel y con los que hayan quedado que no sean parte de la iglesia. Y serán días terribles, donde Dios empezará a cortar literalmente, es decir, acabar con todos aquellos que no se hayan arrepentido y que no se quieran arrepentir, porque aún en esos días, cuando la iglesia no esté, habrá perdón y salvación y rescate a costo de vida, pero habrá redención. Pero debemos ya prepararnos para presentarnos delante de Dios. Debo hacer aquí una pregunta. ¿Cuándo fue la última vez que hiciste un acto de verdadera compunción de corazón que te llevó a arrepentirte delante de Dios? ¿Cuándo fue la última vez que viniste delante de Dios con verdadero dolor en tu corazón a causa de tu pecado y le dijiste: Señor, vengo a ponerme a cuentas contigo y te pido perdón? Lo digo porque nosotros hemos disfrutado del beneficio de Pesaj, de la Pascua, del Cordero, que fue inmolado por el perdón de nuestros pecados, que fue el sacrificio que nos dio vida, porque aquí hay que hacer una diferencia entre el sacrificio de Pascua y el sacrificio de Yom Kippur. Un cordero era sacrificado para que ellos fueran libres. Un cordero, repito, fue sacrificado para que fueran libres. El cordero fue sacrificado para que ellos no murieran en Egipto y fueran libres de la esclavitud. Pero otro sacrificio se tenía que hacer para que ellos fueran justos delante de Dios. En Cristo Jesús se da el cumplimiento de ambos sacrificios. Cristo es el Cordero inmolado, el que muere para darnos libertad y nos haga salir de la esclavitud y pasar de muerte a vida. Y también es el sacrificio perfecto ofrecido para que nosotros seamos justos delante del Padre. Cristo es el cumplimiento de cada una de las fiestas.
Cristo es la figura completa, la imagen total y real de cada una de las fiestas proféticas de Dios, de los 7 Moadim, de las 7 fiestas del Señor. Ahora, nosotros nos tomamos del Cordero Pascual y decimos, ya soy nueva criatura. Y la práctica del pedir perdón a Dios como que se ha ido a un plano casi imperceptible. Imperceptible. No somos nosotros los que, como aquel publicano, venimos delante del Señor y nos golpeamos el pecho una y otra vez y le decimos, sé propicio a mi pecador. No. Ya Él nos ha perdonado nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Entonces no sentimos la necesidad de pedir perdón. Y como no sentimos la necesidad de pedir perdón, tampoco hay una conciencia de que hay cosas que tienen que cambiar. Porque cuando ya no necesitamos pedir perdón porque no vemos una consecuencia inmediata de lo mal que hacemos, entonces seguimos haciéndolo. Porque no hay consecuencia inmediata, no hay sentencia, no hay juicio. Y con la idea de hemos sido plenamente perdonados, ha hecho que nuestra conciencia de pecado a veces en algún sentido como que se nuble. Y tú y yo sabemos que a diario ofendemos al Señor. A diario ofendemos al Señor porque no hay, dice la Escritura en Salmos, en Eclesiastés y en Romanos, capítulo 3, versículo 10, no hay quien no peque. No hay justo ni aún ni siquiera uno. Tú y yo somos como el apóstol Pedro en el momento en el cual el Señor Jesús está lavándole los pies. El Señor Jesús está lavándole los pies y le dice, Pedro, es necesario que te lave para que tú tengas participación conmigo. Y Pedro dice, Señor, báñame. Y Jesús le dice, no, Pedro, ya ustedes están limpios. Pero necesitan lavarse los pies, porque los pies todavía tienen conexión con la tierra. Y tú y yo, hermano, estamos limpios. Pero mientras que caminamos y transitamos esta vida, el pecado se nos sigue adhiriendo a cada paso. Y debemos ser lavados. Venir al Señor, el cual de la manera más amorosa y misericordiosa sigue lavándonos. Pero no queremos. Ya estamos limpios. Tú y yo debemos entender que tenemos que tener esta necesidad de arrepentirnos. De arrepentirnos por nuestros pecados pasados. Porque tal vez hace 50 años tú le pediste perdón al Señor y el Señor perdonó tus pecados. Pero ¿qué de los pecados del ayer y del hoy? Por los cuales no has pedido perdón. Por los cuales no has hecho confesión. Porque la Escritura es clara, primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. No es un versículo escrito para no creyentes, es un versículo escrito para creyentes. Los creyentes deben seguir confesando sus pecados, es lo que dice la Escritura. Confiésense vuestras faltas los unos a los otros. Pero hemos entrado en una etapa donde la hipocresía se ha adentrado tanto a la iglesia que la idea de confesarnos los pecados en unos a otros terminaría en un disciplínense los unos a los otros. Porque la iglesia es el lugar donde no puede haber pecado. Donde nadie puede confesar pecado. El que confiese el pecado en la iglesia está diciendo, pónganme hacia el final de la lista. ¿Se entiende lo que digo? Todo aquel que osara confesar que es un pecador está diciendo, siéntenme al fondo. En la idea de muchas iglesias. Porque pareciera que tenemos que ser, y no que no debemos ser, pero pareciera que de alguna manera salimos del agua del bautismo y se nos acaban las tentaciones y las luchas y los deseos. Y si te pasó a ti, te pediré que me bautices o que me lleves a esas aguas, porque en las aguas que me bautizaron a mí, y quien me bautizó jamás logró eso. Y después de 20 años de ser pastor, aún a diario lucho con mis debilidades, mis pasiones,
y mi naturaleza. Y si tú me dices que no luchas, creo que estás mintiéndote a ti mismo. Porque todos luchamos y cometemos grandes errores y cometemos grandes pecados delante de Dios. Por eso debemos seguir viniendo a pedir perdón. Debemos arrepentirnos del mal que le hemos hecho a nuestra familia. Porque seguramente a los que más cerca tenemos son a los que más lastimamos. Un esposo que lastima a su esposa con palabras, con pensamientos, con acciones. Esposas que lastiman a sus esposos con menosprecio, desatención, con no reconocimiento. Padres que lastimamos a nuestros hijos con nuestra severidad, con nuestra ausencia, con nuestro egoísmo. Hijos que lastiman a los padres con no honrarlos, con no ser de bendición, con no cuidarlos. Familias enemistadas, congregaciones enemistadas. Es tal el grado de necesidad de pedir perdón que aún en los planos más pequeños pareciera como en lo mucho que nos alejan nuestras posiciones políticas, espirituales, ideológicas, nos ofendemos, hablamos mal el uno del otro, menospreciamos. El mundo nos ha llevado a un punto donde el insulto, el maltrato, el desprecio, el bullying y algunas otras cosas no nos lleven a pensar que tenemos que pedir perdón. De tal manera que vivimos haciendo cosas que son perversas delante de Dios y no pedimos perdón, las naturalizamos y nos excusamos como quien tenemos el derecho de hacer tal cosa por causa de otra. Es tiempo de pedir perdón. Es tiempo de pedir perdón a este Dios santo, 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 del cual, como nos decía nuestro querido hermano Hugo el día de ayer, somos templo. Porque Dios no habita en templos hechos de manos de hombre. Dios ha decidido habitar en nuestro cuerpo. Y con este cuerpo, instrumento de justicia para Dios, consagrado para Dios, pecamos. Pecamos con nuestros ojos, con nuestras manos, con nuestro cuerpo entero. Pecamos. Utilizamos nuestro cuerpo, que debería ser un instrumento para honrar a Dios, para deshonrar a Dios. Deshonramos a Dios con nuestro cuerpo. Nuestras manos y nuestros pies están prontos a hacer lo malo, guiados por un corazón que cada vez que se va alejando más de Dios, más tendencia tiene a correr al pecado. Hoy vivimos en días tan malos, que el pecado no hay que salir a buscarlo, el pecado vendrá a buscarte a ti. Pero siempre tendrás que tomar la decisión de abrir la puerta. Y cuando abres la puerta, lo invitas a pasar. Y si lo haces sentir cómodo, se quedará todo el tiempo. Hay cosas que tenemos que sacar de nuestra vida y arrancarlas de una patada definitivamente. Porque no pueden estar en la casa que un día nosotros consagramos para el Señor. No solamente la consagramos, sino que bien digo lo que dice la Escritura. Fue comprada por el Señor, por precio de sangre. No es nuestra. No es nuestra vida. Necesitamos pedir perdón a este Dios santo, al cual no estamos honrando como debiéramos. No le honramos con nuestras horas. Nuestras horas se dedican a tantas cosas, no necesariamente malas, pero que ocupan más tiempo para ellas que para Dios. Tenemos que pedir perdón a este Dios del cual menospreciamos su palabra, porque ni siquiera la leemos, menos la meditamos y mucho menos la ponemos en práctica. No tenemos hambre y sed de ella. No tenemos hambre y sed de venir a congregarnos. Hoy se ha naturalizado que nuestro culto sea así. No veo yo un gran deseo de decir, volvamos a la iglesia. En algunos sí, obviamente, pero no en todos. Porque ni siquiera tienen el hambre de decir, veamos la prédica, vía virtual,
La ven cuando pueden, cuando quieren y si tienen ganas y el tiempo que quieren verla. Porque no tenemos hambre de Dios, no tenemos hambre de servir a este Dios al cual nos ha dado dones para que le sirvamos. No estamos corriendo en el uso de nuestros dones, de nuestros talentos, no le estamos honrando con nuestros bienes como debiéramos. Cada uno sabe qué está haciendo y el Espíritu Santo utilizará esta palabra para redarguirte, instruirte, educarte, corregirte. La palabra de Dios penetrará a esa fibra que el Señor quiere hablarte hoy. Tú sabes en qué estás fallando. Tú sabes en qué estás ofendiendo a Dios. Tú sabes en qué no te has arrepentido todavía. Ese pecado que crees oculto, Dios lo ha visto. Y por su misericordia, Dios te invita a entrar a cuentas con Él. A entrar a cuentas con Él. El Señor te dice, prepárate para el encuentro que tendrás que tener conmigo. Es tiempo de que te arrepientas porque estoy pronto a venir delante de ti. El Señor no hacía que Yom Teruah sea al día siguiente Yom Kippur. Yom Teruah era un aviso, preséntense delante de mí, porque dentro de unos días voy a cortar, voy a cerrar la puerta, voy a ponerme a cuentas con ustedes antes de que entren a la comunión íntima conmigo. Voy a medir su corazón y voy a pesarlo en la balanza. En esa balanza típica de la constelación de Libra, ¿no? La balanza que tiene este movimiento pendular. Voy a poner en balanza su justicia y su injusticia. Dice el Señor. Prepárense para venir al encuentro conmigo. Por eso digo, este es un tiempo de extensión de gracia y misericordia, pero es un tiempo de reflexión también, donde el Señor nos está diciendo, pónganse a cuentas, porque este Yom Teruah no fue nuestro encuentro con Él, pero viene cercano Yom Teruah, donde nos encontraremos con Él. Pasemos Yom Kippur, aflijamos nuestro corazón, neguémonos a nosotros mismos, arrepintámonos de nuestros pecados, pongámonos a cuenta a Dios y decidamos vivir en comunión con Él, tabernaculicemos con Él, habitemos con Él y en su presencia, que es a lo que Él nos está invitando. Entonces, lo primero es que hay una necesidad de arrepentimiento. Tú y yo debemos arrepentirnos, porque Dios es santo. Y hemos ofendido su santidad con nuestras acciones y con nuestra inacción. Cada uno de nosotros sabe por qué tenemos que arrepentirnos. Tomaré 2 minutos para responder una pregunta que me hicieron. ¿Por qué este mes no participamos de la Cena del Señor en la iglesia? Tomé la decisión, convencido por el Espíritu Santo de Dios, que no podíamos participar de la Santa Cena, que no estábamos en comunión, ni con el Señor, ni entre nosotros, porque no hay hambre de comunión. Pocos tienen hambre de comunión. Lamento que todos entremos en esto, pero también es necesario entender, somos un cuerpo. Y al ser un cuerpo, estamos conectados entre nosotros, de tal manera que no se puede dar privilegio para alguno, porque no es lo que hace el Señor. El Señor tiene un trato personal con nosotros, pero dentro de una comunidad, dentro de una colectividad que es la iglesia. La iglesia es muchos miembros conformando un cuerpo. Entonces hay miembros adormecidos, atrofiados y a punto de morir. Participar de la cena de la manera más religiosa posible en este tiempo, el primer domingo del mes, hubiera sido una trampa. Una trampa con terribles consecuencias, porque recuerden una y otra vez, hermanos, lo que dice el apóstol Pablo a los Corintios. Participar de esta cena de manera indigna es una invitación a que el Señor juzgue, por lo cual hay muchos enfermos y otros han muerto. Muchos enfermos y otros han muerto. Entonces, ¿cómo podríamos tender este lazo a la iglesia? Tal vez alguien se ofende. Tal vez alguien se molesta y dice, bueno, yo estoy en comunión, a mí denme la cena. Pero eres parte de esta iglesia. Por eso, como pastor, decidí que no íbamos a tener la Santa Cena. Y no puedo prometer que el mes próximo tendremos Santa Cena. El Espíritu Santo definirá si tenemos la cena o no.
no les tenderé una trampa. Buscaremos tener comunión con Dios primeramente. Y como resultado de esa comunión con Dios entre nosotros, y estando en comunión los unos con los otros y delante del Señor, como la Escritura nos anima a acercarnos a la mesa, participaremos de la cena. Si no, de manera indefinida, no tendremos cena. Puedes tenerla individualmente. Puedes buscar otro servicio virtual donde te administren la cena, pero yo no seré responsable de algo contrario a lo que el Espíritu Santo me ha dicho en este tiempo. Mi responsabilidad como pastor de ustedes es cuidarlos conforme el Señor me dice que los cuide. Y de eso también he de dar cuenta, a ustedes y al Señor. Entonces, es por eso que no participamos de la cena del Señor. La segunda necesidad, y tendré que ir rápido por una cuestión de tiempo, es el sacrificio necesario. Levítico capítulo 16, versículo 12 en adelante nos dice así: luego tomará del altar que está ante el Señor un incenciario lleno de brasas, junto con 2 puñados llenos de incienso aromático en polvo, y los llevará tras la cortina. Colocará entonces el incienso sobre el fuego en presencia del Señor, para que la nube de incienso cubra el propiciatorio que está sobre el arca del pacto. De esta manera Aarón no morirá. Después tomará un poco de la sangre del novillo y la rociará con su dedo al costado oriental del propiciatorio. La rociará delante del propiciatorio 7 veces. Luego degollará el macho cabrío del sacrificio expiatorio en favor del pueblo. Llevará su sangre detrás de la cortina y hará con esa sangre lo mismo que hizo con el novillo. La rociará sobre y delante del propiciatorio. Así hará propiciación por el santuario, para purificarlo de las impurezas y transgresiones de los israelitas, cualesquiera que hayan sido sus pecados. Hará lo mismo por la tienda de reunión que está entre ellos en medio de sus impurezas. Y sigue el versículo 20. Cuando Aarón haya terminado de hacer propiciación por el santuario, la tienda de reunión y el altar, presentará el macho cabrío vivo y le impondrá las manos sobre la cabeza. Confesará entonces todas las iniquidades y transgresiones de los israelitas, cualesquiera que hayan sido sus pecados, y así el macho cabrío cargará con ellos, y será enviado al desierto por medio de un hombre designado para esto. El hombre soltará en el desierto el macho cabrío, y éste llevará a tierra árida todas las injusticias. Me encanta, quisiera tener mucho más tiempo, pero sé que son, en muchos casos, lentos para oír. Literalmente se tenía que presentar 2 ofrendas o 2 machos cabríos, ¿sí? Sobre ellos se echaría suerte. Uno sería muerto y otro quedaría vivo para una tarea especial. Se lo enviaría a Azazel. Aquel macho cabrío para el sacrificio que se tenía que presentar delante del Señor después de que Aarón se hubiese santificado, bañado, vestido, y literalmente dice, entrado con una ofrenda de olor grato para que no muriese, es decir, la necesidad de la oración y de la adoración antes de acercarse al lugar santísimo. Allí podía presentar la sangre delante del arca del pacto, en el propiciatorio, que era el lugar hacia donde miraban los 2 querubines. En ese lugar se manifestaba la presencia del Señor, y sobre la presencia del Señor, en la presencia del Señor, se tenía que derramar sangre para que el pueblo quedara limpio de pecados. Cristo entró en el tabernáculo verdadero, no en el terrenal, sino en el que está en el cielo, y allí presentó delante de Dios su propia sangre. Por eso, esto es lo que nos dice la carta a los Hebreos. Cristo mismo entró detrás de la cortina que divide el lugar santo del lugar santísimo, y habiendo entrado al lugar santísimo en el altar real en el cielo, del cual el terrenal era figura y copia solamente, presentó su sacrificio expiatorio. Cristo es el Cordero Pascual que nos salva de la muerte, pero Cristo es el sacrificio expiatorio que nos hace justos delante del Padre y el que obtiene para nosotros el perdón de pecado. Cristo derrama su sangre, nos perdona, pero también este otro macho cabrío es una representación clara de la obra de Cristo. El otro macho cabrío quedaba vivo. Tenía que venir Aarón entonces y tomarse el tiempo, no sé cuánto tiempo tomara esto,
de confesar los pecados del pueblo. Señor, perdona a Israel, somos fornicarios. Perdona a Israel, somos adúlteros. Perdona a Israel, somos idólatras. Perdona a Israel, Señor, no tenemos comunión entre nosotros. Los hijos no honran a los padres. Hay padres que no honran la comunión que deben de tener contigo. Y empezaría a confesar pecado tras pecado. Nos hemos olvidado de tu ley. No te hemos adorado. Te hemos robado en los diezmos y ofrendas. No hemos sido un pueblo misionero. No hemos cumplido con tu palabra. Y allí confesaba. Y todos esos pecados se transferían a este macho cabrío, el cual luego se tenía que llevar a Azazel. Azazel, según los judíos, era una montaña lejana. Se tenía que llevar allá a tierra árida, es decir, lejos del campamento. Los pecados se iban lejos, tan lejos de donde se pudiera. Aquel macho cabrío se iría lejos, no lo volverían a ver, como no volverían a ver sus pecados. Eso es lo que ha hecho Cristo. Él llevó nuestros pecados al olvido. Delante de Dios no hay más ese pecado, por el cual le pedimos perdón, Todo pecado sobre el cual nosotros pedimos perdón, Cristo lo lleva lejos, lo borra, se olvida. Por eso es importante pedir perdón. Tenemos que venir a pedir perdón. Hermano, necesito que entiendas, Cristo está cumpliendo una función hoy en el cielo. Dice la carta a los Hebreos que Cristo es intercesor. Y siendo intercesor, intercede todo el tiempo por nosotros. Entonces, nosotros debemos seguir pidiendo perdón. Por último, debo hablar de una conducta esperada. Necesitamos arrepentirnos. Hay un sacrificio necesario y único, que es Cristo. El Señor fue tan misericordioso con Israel que en el año 70, literalmente casi 40 años después de que Jesús ascendiese, cumplió lo que Jesús había dicho y lo que los profetas habían dicho. El templo fue destruido para que ellos no pudieran venir a ofrecer un sacrificio y sentir que eran perdonados. Hace casi 2000 años que Israel no tiene un Yom Kippur con un sacrificio. Sus pecados no les han sido remitidos, porque no hay más ese sistema, porque Dios dijo que no lo habría más. No lo habría más hasta que la iglesia sea removida. Y temporariamente ellos construyan su tercer templo, que lo tienen listo para construir. Solamente están esperando que la iglesia se vaya. Ese día se acerca. Y volverán a un sistema de rituales donde creerán que tienen comunión con Dios, que Dios los ha bendecido. Pero vendrá su Yom Kippur, Dios los llamará a entrar a cuentas y los perdonará. Y todo Israel, no el Israel físico, el Israel espiritual, será salvo. Porque esa es la misericordia de Dios. Y luego Cristo descenderá del cielo con su iglesia, con su esposa, y morará y reinará 1000 años sobre esta tierra. Y tú y yo doblaremos toda rodilla delante de Él. Algunos dándole gloria con todo nuestro corazón, otros a regañadientes, pero quieran o no quieran, el Hijo de Dios volverá a reinar esta tierra y la reinará por 1000 años, y luego los que hayan vivido para el Señor pasarán a vida eterna con Él, y los que no, a condenación eterna sin Él. Por eso la conducta esperada es la que nos dice el libro de los Hebreos en el capítulo 9, en el versículo 1 en adelante. Hebreos 9:1, dice así. Ahora bien, el primer pacto tenía sus normas para el culto y un santuario terrenal. En efecto, se habilitó un tabernáculo, de tal modo que en su primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes consagrados. Tras la segunda cortina estaba la parte llamada el lugar santísimo, el arca del pacto, toda recubierta de oro, dentro del cual había una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón, que había retoñado las tablas del pacto. Encima del arca estaban los querubines de la gloria que cubrían con su sombra todo el lugar de expiación. Versículo 6. Así pues, dadas estas cosas, los sacerdotes entran continuamente en la primera parte del tabernáculo para celebrar el culto, pero en la segunda parte entra únicamente el sumo sacerdote y solo una vez al año, en Yom Kippur.
provisto siempre de sangre, que ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia cometidos por el pueblo. Con esto el Espíritu Santo da a entender que mientras siga en pie el primer tabernáculo, aún no se habrá revelado el camino al lugar santísimo. Y luego añade, capítulo 10, versículo 19. Así que, hermanos, mediante la sangre de Jesús, tenemos plena libertad para entrar en el lugar santísimo, por el camino nuevo y vivo que Él nos ha abierto a través de la cortina, es decir, a través de su cuerpo. Y tenemos además un gran sumo sacerdote al frente de la familia de Dios. Acerquémonos, pues, a Dios con corazón sincero y con plena seguridad que da la fe, interiormente purificados de una conciencia culpable y exteriormente lavados con agua pura. Mantengamos firme la esperanza que profesamos, porque fiel es el que hizo la promesa. Preocupémonos los unos por los otros, a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. No dejemos de congregarnos, como acostumbran a hacerlo algunos, sino animémonos unos a otros, y con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca. Si después de recibir el conocimiento de la verdad pecamos obstinadamente, ya no hay sacrificio por los pecados. Solo queda una terrible expectativa de juicio, el fuego ardiente que ha de devorar a los enemigos de Dios. Versículo 35. Así que no pierdan la confianza, porque ésta será grandemente recompensada. Ustedes necesitan perseverar para que, después de haber cumplido la voluntad de Dios, reciban lo que Él ha prometido. Pues dentro de muy poco tiempo el que ha de venir vendrá, y no tardará. Pero mi justo vivirá por la fe, y si vuelve atrás, no será de mi agrado. Pero nosotros no somos de los que se vuelven atrás y acaban por perderse, sino de los que tienen fe y preservan su vida. Hermano, este tiempo es un tiempo para aferrarnos a Dios. Es un tiempo para tomarnos de Dios más fuerte que en todos los tiempos de nuestra vida cristiana. Más fuerte que en la etapa llamada el primer amor. Más fuerte que en la etapa de nuestro mejor servicio cristiano. Este es el tiempo, hermano, donde más nos tenemos que tomar del Señor. No cuenta el tiempo pasado, si es que este tiempo nos tiene mal. En la antigüedad, en la antigua Grecia, había una carrera que era la carrera en la que se portaba la antorcha. Un corredor partía del punto de partida con una antorcha encendida y tenía que correr, hacer la maratón. Pero no ganaba la maratón si al llegar la antorcha se había apagado. Ganaba la medalla aquel que traspasaba la meta con su antorcha encendida aún. De la misma manera, no puedes correr con una antorcha apagada. El pecado apaga la antorcha. El pecado extingue la luz que somos. Por eso es tiempo de pedir perdón, de doblegarnos, es tiempo de humillarnos delante del Señor, arrepentirnos y decirle: Señor, devuélvenos el gozo, permítenos servirte, amarte, ser íntegros, ser sinceros delante de ti. Él avivará el fuego de la obra que ha empezado en ti, encenderá tu antorcha, entonces seguirás corriendo. Y recuerda, tenemos que cruzar la meta con la antorcha encendida. La meta se nos ha acercado, el Señor nos ha acercado a la meta, nos está llamando a esa meta con Él. Sea que sea por vida o por muerte, pronto nos encontraremos con el Señor. ¿Cómo está la antorcha? Espero que esté encendida y llena de fuego, simplemente por la comunión que tienes con el Señor y con los hermanos. Repito, no es tiempo de dejar de congregarnos. Si no podemos reunirnos en los templos, reunámonos en las casas. Si no podemos reunirnos en las casas, reunámonos virtualmente, pero reunámonos. Tengamos comunión los unos con los otros. Animémonos y exhortémonos al amor y a las buenas obras, no a otras cosas que no sirven para nada. Busquemos del Señor. Es tiempo de que por el sacrificio de Cristo entremos confiadamente ante el trono de la gracia de Dios para hallar misericordia en el día de la necesidad. El versículo 22 de Hebreos 10 es clave. Inicia diciendo así: acerquémonos
pues a Dios. ¿Cómo? Con corazón sincero y con plena seguridad de fe. Acerquémonos a Dios. Es tiempo de arrepentimiento. Es tiempo de acercarnos a Dios. Es tiempo de volver al Señor, nuestro Dios. Cada uno de nosotros debemos ser conscientes de cómo está nuestra condición espiritual. Y si nos hemos alejado de Dios por causa del pecado, pidamos perdón y volvamos a Dios, el cual será amplio en perdonar y tener misericordia. Que Dios te bendiga mucho. Que Dios ponga en tu corazón el arrepentimiento y que tú puedas venir delante de Él humillado. Él será fiel en perdonarte. ¿Cuánto quisiera que Dios comprima tu corazón, lo apriete, de tal manera que tú sientas una necesidad profunda de Él? No hay nada que pueda llenar tu corazón si no lo llena primero Cristo. Vuelve en amistad con Él y tendrás paz, y por ello te vendrá bien. Que Dios te bendiga. Gracias por acompañarnos. Te esperamos en una próxima reunión, si el Señor lo permite, y que el Señor te ayude. Recuerda, nos vemos aquí el día miércoles. Hablaremos un poco más de Yom Kippur. Y el domingo nos encontraremos aquí, si el Señor nos da vida, celebrando Yom Kippur. Arrepintámonos y volvamos al Señor. Que Dios te bendiga, que tengas una bendecida noche. Gracias por acompañarnos.